¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Los saluda su amigo el profesor Pablo Arias. Tenemos el día de hoy una entrega muy especial, la segunda parte de un capítulo muy interesante que es el capítulo de la Revolución Francesa. Antes de comenzar, mi saludo cordial pues para todos los estudiantes del colegio privado Kramer en la ciudad del Huacho. Recuerda, Kramer es Kramer. Ahora, vamos nosotros a ver un tema que es un tema importantísimo, incluso debes saberlo tú, que es el tema, es el momento de la historia que acaba con la Edad Moderna y da inicio a la Edad Contemporánea. ¿Cuál es el objetivo del tema? El objetivo fundamentalmente es el análisis de esta coyuntura política que se vive bajo un momento de revolución, un momento bélico, político, militar, que conlleva a la caída de los sistemas de gobierno en ese entonces, que principalmente eran la monarquía. Entonces, a no olvidarnos ese detalle, ese punto. Bien, muchachos, tenemos nosotros entonces, dentro de lo que es la Revolución Francesa, la continuación de lo que nosotros estábamos viendo. ¿De acuerdo a qué cosa estábamos viendo? Nosotros estábamos viendo lo que era toda la primera etapa de la Revolución. La Revolución Francesa se ocasiona porque hay una crisis política, hay una crisis social, hay una crisis económica, había mucha distancia porque la crisis solamente era para el pueblo, más no para la clase alta. La nobleza, la iglesia, por ejemplo, no estaban en crisis. O sea, la crisis afecta fundamentalmente al pueblo. Y algo peculiar que te conté la semana pasada, por ejemplo, Francia, 12 años antes, había apoyado a las colonias en su lucha contra los ingleses. Vamos a tener nosotros que hay algunos historiadores que indican que con todo el apoyo que dio Francia a las colonias contra los ingleses, hubiera podido comer toda Francia por un año entero, o sea, sin trabajar, para que vean la cantidad de apoyo que recibió las colonias de parte de los franceses. Y recuerda que había intereses de por medio. A Francia no le convenía que Inglaterra tenga éxito porque iba a repotenciar si era un enemigo de los franceses. Justamente no le conviene que Inglaterra se repotencie. Recuerda que habían salido de la llamada Guerra de los 7 años. Ahora, ¿qué más había pasado? Por esta crisis se convocan a los Estados Generales y los Estados Generales van a tener como consecuencia el denominado problema del voto. ¿Qué cosa es el problema del voto? El problema del voto, tigrecito, va a estar en que cuando se convocaban a los Estados Generales, que era como un congreso, había una votación para determinar qué cosa es lo que se iba a desarrollar, a hacer. ¿Y qué había pasado aquí? Lo que había pasado, tigrecito, es que a la hora de la votación votaban por estado. Eran 3 estados. Era el estado, que era el clero, primer estado, el estado de la nobleza, segundo estado, y el pueblo, que era el tercer estado. Entonces, cada que votaban, el clero y la nobleza votaban siempre para el mismo bando, en desmedro del pueblo. Los intereses eran muy diferentes, pueblo versus la nobleza y el clero. Entonces, el pueblo se da cuenta que no va a poder jamás vencer en estos estados generales y decide apartarse de los estados generales y va a organizar lo que se llamó la Asamblea Nacional. ¿Qué cosa es la Asamblea Nacional? Es la reunión del pueblo que se aparta de los estados generales. Y aquí hay un detalle interesante, porque sí, la gente dice, nos vamos a reunir, ya no vamos a estar en los estados generales, todo que hay reuniones de delegaturas, digamos, de comitivas, pero hay un punto interesante, importante. ¿Cuál es ese punto? ¿Dónde se van a reunir? O sea, no era sencillo, no era cualquier reunión. O sea, ¿dónde se reúne? Inicialmente tuvieron oposición del rey. Obviamente el rey han pateado el tablero ante lo que quería hacer el rey con los estados generales, se han apartado, han formado una asamblea nacional, el rey no los apoya. Y es ahí que ellos al final se reunieron en lo que nosotros conocemos como un estadio. Se reunieron en un salón de juego de pelota, que no es exactamente lo que nosotros tenemos una idea tal vez, no sé, de fútbol o fútbol americano, cosas así, no. Ese estadio era amplio, grande, y el juego de la pelota era un juego como de frontón. Estaba a los lados, las paredes, los muros, y estaba pues la gente, el público. Es un salón enorme, grande. Y este salón del juego de la pelota sirvió para que se puedan reunir los asambleístas, la Asamblea Nacional. ¿Y qué se produce? Se produce un gran juramento. ¿Y cuál fue ese juramento? Tigrecito, el pueblo acuerda no separarse hasta darle a Francia una constitución.
El pueblo entonces acuerda no separarse hasta darle a Francia una constitución. Esto se conoce como el juramento del salón del juego de la pelota. El juramento del salón del juego de la pelota, que como te digo, vamos a tener que se acuerdan el pueblo no separarse hasta que Francia tenga una constitución. Tú debes haber visto por acá hay un nombre, Jean-Sylvain Bailly. Tigrecito, este personaje es quien presidió la asamblea donde se realizó el juramento del salón del juego de la pelota. El personaje entonces a recordar, y lo que te había mencionado, el pueblo decide no separarse hasta darle a Francia una constitución. El pueblo decide no separarse hasta darle a Francia una constitución. Tigrecito, la Asamblea Nacional. Vamos ahora con la Asamblea Constituyente. Si el pueblo decide no separarse hasta darle a Francia una constitución, empezaron a armar esa constitución. Por lo tanto, ya no sería una Asamblea Nacional, sino sería una Asamblea Constituyente. Pero un detalle importantísimo, escúchame. Esta etapa de la Asamblea Nacional tú la puedes encontrar en los libros como una gran etapa general. Es decir, tú vas a encontrar estados generales. Se produce el problema del voto, caen los estados generales y se forma la Asamblea Nacional. Y esta Asamblea Nacional tuvo tres momentos, digamos, ¿no? La misma, ya denominada así, Asamblea Nacional, la Asamblea Constituyente y la Asamblea Legislativa. Es decir, tú puedes encontrar en los libros estados generales, Asamblea Nacional y directo a lo que va a ser la convención. O sea, directo. Porque la Asamblea Nacional, como digo, tiene tres subetapas, para llamarlo así. La primera que se llama de esa manera, ¿no? Asamblea Nacional, la Asamblea Constituyente y la Asamblea Legislativa. Nosotros, por una situación para que quede más claro, un poquito más didáctico, es que vamos a ponerlo como que fueran etapas al mismo nivel que tranquilamente también podemos presentar de esa manera. O sea, no hay ningún problema. Tigrecito, la Asamblea Constituyente. Asamblea Constituyente. Va a ser destituido el ministro de Economía Necker. Necker era un ministro de Economía que era querido por el pueblo, era el favorito del pueblo. Recuerda que Necker fue el que en los estados generales sugiere que la nobleza y el clero paguen impuestos. El pueblo iba a seguir pagando, pero la nobleza y el clero, en base a sus impuestos, se va a equilibrar lo que era la economía de Francia. Necker no quiso entonces que el pueblo sea el único que siga pagando. Esto al pueblo le gustó, pero cuando sometieron a votación, la nobleza dijo no, el clero dijo no, y obviamente el pueblo sí. Entonces Necker era muy querido, era favorito del pueblo. Tenía bastante pegada, bastantes seguidores, digamos, en palabra moderna, por el pueblo. Pero al final el ministro de Economía Necker fue destituido y esto provocaría una indignación general. Tigrecito, se presentaron movilizaciones, la gente sale a las calles, Francia estaba en crisis y en todo ese desorden, en toda esa coyuntura que se vive por ahí, alguien gritó, no, a la Bastilla, vamos a la Bastilla. Y Tigre, todo el mundo dirigió esa movilización hacia la Bastilla y se fueron a la Bastilla. ¿Y qué era la Bastilla? La Bastilla, vamos por aquí, mira por aquí, la Bastilla era una cárcel, pero en esa cárcel no estaban asesinos, ladrones, no. Era una cárcel donde se encerraban principalmente a los opositores políticos del rey. Se encerraba principalmente a los opositores políticos del rey. Era una cárcel donde se encerraban a los opositores políticos del rey. Ahora, este encierro era misterioso porque la gente en la Bastilla desaparecía. O sea, la gente desaparecía. O profe, de repente por ahí, no sé, algo místico, mágico. No. Si yo te digo que desaparecía, es que en la Bastilla a la gente pues la terminaban asesinando. Opositores políticos del rey. Era el símbolo del poder del rey. Era el símbolo del absolutismo. Esa era la Bastilla, una cárcel que simbolizaba el poder del rey, simbolizaba el absolutismo donde se encerraban a todos los opositores políticos del rey. Tigre, acá hemos puesto, mira, Bernard René Jourdan de Laney. Bernard René Jourdan de Laney es el gobernador de la Bastilla cuando se produce esta toma el 14 de julio de 1789. Tigrecito, la Bastilla fue destruida.
sea, todas las paredes, los adobes, fue destruida la Bastilla. La gente estaba con tal... Era realmente pues una movilización, era un levantamiento salvaje. Te cuento, por ejemplo, la gente al final, al gobernador de la Bastilla, por ejemplo, lo terminan con las lanzas, las espadas por ahí, y terminan asesinándolo. Tigre, los decapitaban y las cabezas las ponían encima de las lanzas y la gente avanzaba así. O sea, mira el descontrol que se presenta, la turba que se presenta en lo que va a ser la toma de la Bastilla. Ahora, ha caído el lugar símbolo del absolutismo. El rey está preocupado. En Versalles, Tullerías, París, el rey está preocupado. No esperaba que los pobladores, o sea, que el pueblo, pues tenga una organización tan grande. No esperaba que la asamblea tenga tal organización y tal reacción. Ahora, entonces el pueblo se acerca, el rey se acerca un poco al pueblo, buscando tratar de conciliar, buscando que el pueblo pues no esté tanto contra él. Señores, 26 de agosto de 1789 se va a promulgar la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, momento emblemático también de la Revolución Francesa. Esta Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano se plasma en la declaración los tres ideales fundamentales de la Revolución, que son fraternidad, igualdad y libertad. Punto clave: fraternidad, hermandad, igualdad, libertad. Tigrecito, Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 26 de agosto de 1789. Recuerda que te dije que el rey se había acercado un poco al pueblo para evitar mayor represalia. Ya estamos en una situación un poco legislativa, diplomática. Pero ¿qué estaba haciendo el rey? El rey de Francia estaba enviando misivas a Austria porque quería que Austria invada Francia. Inmediatamente tú dices, profe, espere. ¿Cómo es posible que nos vaya a decir que el rey de Francia quería que invadan Francia? Exacto, tigre, el rey quería que Austria invada Francia. Pero ¿cómo es que nuestro presidente, no sé, del Perú, quiera que otro país nos invada? Eso quería el rey, eso quería el rey. ¿Pero por qué? El rey quería eso porque con esto calmaría, limitaría, mermaría, debilitaría la rebelión del pueblo. Pero vamos a estar nosotros, si fuéramos franceses, bajo el dominio de otro país. No tanto. ¿Sabes por qué? Te voy a contar. No tanto porque quien iba a invadir Francia era Austria. Tú dirás, ¿y qué tiene que ver que sea Austria? Tigrecito, lo que tiene que ver que sea Austria es que la esposa de Luis XVI era de Austria. María Antonieta de Austria. Entonces había un pacto político. ¿Realmente cuál era el plan del rey? El plan del rey era que Austria invada Francia, acababa con la revolución y le devolvía el poder, le devolvía el mando a Luis XVI por la protección de María Antonieta. Esa era la idea. Pero esto fue descubierto. Y Tigrecito, el rey fue declarado enemigo de la patria y de la revolución. María Antonieta, que había sido llamada Madame Déficit, la austriaca, le decía, de manera despectiva, también va a ser capturada y encerrada. Los dos van a ser al final enemigos de la patria y de la revolución. Vas a ver qué pasó con ellos en unos minutos. Seguimos. Tigre, después de esta declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, viene lo que va a ser la Asamblea Legislativa. Muchachos, había una reunión, esto es muy peculiar, muy interesante, había una mesa central, una mesa directiva, digamos, y todos se sentaron. Y mira, instintivamente pasa lo siguiente, no sé si a ti te ha pasado, yo creo que sí, cuando vas por primera vez a clase, ¿ok? Un salón nuevo, las carpetas, tú vas y te sientas en un lugar, ¿ok? Todo el mundo se siente en un lugar. Al día siguiente, que vuelven a clase, el 90% de los chicos se sienta en el mismo lugar. Por ahí algunos varían. El que no vino, no sé, ocupa otro lugar. Al tercer día, el mismo lugar. Al cuarto día, el mismo lugar. E instintivamente, como por una costumbre rara, ya cada uno se queda en un sitio. Hasta que el tutor de repente, a ver muchachos, no que me da, profe, no, este es mi sitio. Porque cada uno se acostumbró a un lugar. Y sabes que estoy mencionando, estoy diciendo la verdad, porque eso pasa. Cuando se convoca a esta asamblea legislativa,
pasó algo muy interesante, que los que estaban en contra se sentaron a la izquierda de la mesa directiva. Los que estaban a favor, digamos, se sentaron a la derecha. Y los, vamos a llamarle neutrales, independientes si quiere llamarlo, estaban al frente. En la siguiente reunión igual, ya por instinto, no sé, por costumbre, se fueron y se sentaron al mismo lugar. Luego se sentaron al mismo lugar. Y en muchas reuniones ya se decía de la siguiente manera: a ver, los de izquierda, a ver, los de derecha. Y surgen las tendencias políticas. Tú debes haber escuchado: oh, yo soy de izquierda, yo soy de derecha. El de izquierda es el que está en contra del gobierno. Quien esté en el gobierno siempre va a estar en contra, va a criticar. El de derecha es el más moderado, más centrado. Digamos, en términos actuales sería un poco más académico, intelectual, porque tendría una amplitud y no solamente ver pues a criticar de derecha. El de centro va a estar a veces a favor, a veces en contra, según la coyuntura, ya por intereses también políticos particulares. Y esas son las tendencias políticas. Surgen los jacobinos, que eran de izquierda, radicales, los girondinos, que eran los moderados, y los de llanura, que eran los de centro, el pueblo, que tenía que acomodarse según intereses particulares. Esa es la Asamblea Legislativa. Tigrecito, después de toda esta coyuntura aparece un personaje. ¿Quién aparece? Aparece Maximiliano Robespierre. Aparece Maximiliano Robespierre con la denominada época del terror, o también se le llama gobierno del terror, o simplemente se le llama el terror. Maximiliano Robespierre tiene una paradoja en su vida. Tiene una historia bastante interesante en su vida, que te lo voy a contar en unos segundos, ¿ok? Vas al siguiente video, y en el siguiente video seguimos Revolución Francesa parte 2, segunda parte. Vamos a tener nosotros esta última etapa de la revolución, ¿ok, muchachos? Nos vemos en unos segundos. Buscas el video de inmediato.